Ya. Muy buenas tardes a toda la gente que nos esté escuchando en este nuevo estilo de programa que tenemos aquí en Pregoneros de la Ciencia. Ya tenemos nuestro formato Pregoneros y este va a ser un formato de reseña, de review, que por el momento no vamos a revelar su nombre. Y bueno, básicamente aquí vamos a hablar de charlas en las que nosotros ya hemos asistido. Eh, Vamos a intentar de hablar con gente que fue de asistente a esa charla y que tenga algo que decir al respecto. Y vamos a conversar acerca de la charla. Ya tenemos aquí nuestra primera charla que fue en Fundación Rehabilitar. La charla se llama Multivoces del Sufrimiento Humano. Está enfocado en la fibromialgia, porque en Fundación Rehabilitar solamente atiende pacientes con fibromialgia. Y puedo decir que esta es la segunda charla que hay de una serie de charlas. La primera fue en mayo, conmemorando el Día de la Fibromialgia, en donde se habló en general de qué es la fibromialgia y cuál es la visión que tiene la fundación acerca del estilo de tratamientos que ellos imparten. Y nuestra segunda charla está enfocada principalmente a la psicología. Tenemos un invitado. Hola, muy buenas tardes. Estamos enfrente aquí de Manuel Vivar, es alumno de Universidad Gabriela Mistral, Así es. pero ya tiene un minor en psicología y en pedagogía también, Así ¿cierto? es, sí, también. Los Es que dos no- ya finalizados. Sí, además ya está en quinto año. Quinto año de kinesiología, ¿sí? Así es. Eso. ¿Y qué puedes comentar acerca de qué es De el mi- quinto año? Bueno, sí, es bastante emocionante ya que estamos ahí a puertas de egresar. Así que bastante ansiosos, ¿no? De finalizar bien este último año y con harta energía, ya que los internados son súper bonitos, son experiencias súper energizantes, sobre todo para nosotros, que es lo que más esperamos, es Mm. tratar, hacer un cambio ahí en el mundo. Y como pasantes o internos clínicos, uno lo logra de a poquito. Y ya me quedan dos de dos internados, así que queda poquito. 2 de 2. Sí, la verdad, yo siempre le digo a los chiquillos, a nuestros amigos que todavía están en quinto, que el internado es una aventura. Porque cada Sí, internado que uno hace es totalmente diferente y sí, es como que a principio de año te encontré haciendo una cosa y al final estás haciendo otra totalmente distinta y es como gratificante. sí. Como ver por fin algunos frutos de todo el esfuerzo que hizo durante la carrera. Y ahí en los internados es donde las papas queman, ahí es Eh, donde ahí se ven los gallos. bueno, en esta charla hubieron 3 exponentes. Primero y principal, voy a nombrar a Karin Campos. Luego estuvo Francisca Casacuberta y Marcos Méndez. Todos son parte de Fundación Rehabilitar. Eh, si no me equivoco, los martes hacen terapia. Pero bueno, eso se ve en el día a día en Fundación. A todo esto tengo que comentar, no sé si lo comenté, que yo también soy parte de Fundación Rehabilitar. Soy parte del departamento de kinesiología y actualmente ya nos encontramos como con un nuevo ciclo de pacientes que va a empezar otra vez con sus terapias. Bueno, y cualquier duda sobre la fibromialgia puede comentarla. Vamos a tratar de responder. Ok. Bueno, esta charla comenzó con una actividad que fue bastante divertida, se podría decir. ¿Sí? Que Como estuvo, que sirvió para romper el hielo. sí, Sí, estuvo muy buena. estuvo muy buena. Empezó Francisca a hablar haciendo la actividad como si ella fuera la vida. Y nos hizo escoger entre escoger 3 personas, 3 proyectos y 3 valores que uno considera importante. Y como ella era la vida y tenía que darnos una orden, se esforzaba bueno, no se esforzaba. La vida pedía que nos deshiciéramos de una persona, un proyecto y un valor. Y esto iba en escalada porque cada vez iba haciendo que perdiéramos un valor, una persona y un proyecto y era como llegaba a un punto en que uno hasta se llegaba a angustiar. Es como era muy simple la premisa, pero nos sirvió un poco como para enfocar
No, ¿De qué iba la charla? y nos sirvió como para despertar, porque todos esperamos que fuera como una charla expositiva en donde todos hablaran y nos aclararan ciertos puntos, pero el inicio fue totalmente distinto a modo personal a lo que unos creíamos que iba a ser, o sea, que partiéramos de primeramente con una actividad y totalmente chocante para algunos, ¿cierto? De ir eliminando una persona, un proyecto y un valor hasta que después ya No quedábamos sin claro, nada. no quedaba nada. Sí, Entonces fue angustiante, fue frustrante, sí, hubo un conflicto emocional. sí, podríamos decir de que vimos como todos fueron camino Sí, al matadero, incluso uno que al principio dijo, ya, las personas voy a escoger a familiares para que no sea tan polémico, ahí vienen con claro, amigos, sí, ya los valores es una cosa más personal y los proyectos también. Pero a medida que iba pasando y aunque uno pusiera, no sé, aunque lo viera de manera muy racional, en el fondo uno igual sí. sentía algo en deshacerse de algo, a pesar de que haya sido De un juego. hecho, en las personas yo creo que a todos como que nos pasó que más nos dolió. Sobre todo al principio cuando dijo ya, eligen a uno y eliminen al primero. O sea, el primero ya teníamos dudas y era Sí, difícil, pero tenía que hacerlo. Y al segundo ya había un conflicto ya ahí, a ojos cerrados uno iba eliminando a las personas y era ya. algo imposible. Sí, entonces una vez que terminó esta actividad, ahí la exponente nos dice a todos, ¿qué sintieron en ese momento? ¿Eso fue un dolor? ¿Fue un sufrimiento? ¿Qué fue? Porque para algunas personas fue algo como hasta físico, ¿de verdad sintieron que perdieron algo de sí mismo en hacer esa actividad? Eh, para algunas personas igual fue un poco chocante, ¿eh? Los que conozcan un poco más de qué es la fibromialgia, fue como esto puede ser un punto en donde se puedan descompensar las pacientes porque son pacientes con dolor crónico que están muy vinculadas también con su parte emocional. Entonces, el hacer este tipo de ejercicio podría haber provocado alguna reacción en esos pacientes. En realidad, creo que el objetivo se logró. Sí. Se logró ejemplificar, pero quizás... Que igual encontré que igual estuvo bueno porque uno de los objetivos era reconocer estas emociones que uno iba a sentir al respecto de ir eliminando, por ejemplo, los proyectos o las personas. Entonces, uno tenía que reconocer este tipo de emociones y fueron emociones diversas porque algunos sentimos frustración, uno enojo, ira, tristeza, pena. Entonces, como que fue un mix de emociones que todos tuvimos que ir reconociendo y después la expositora los puso en la mesa y nos dijo que por qué sentíamos esto y bueno, y lo relacionó con el tema que habló después. Claro que el siguiente tema fue como una explicación bastante en fácil para las personas que no tenemos tanto conocimiento en psicología acerca de algunos conceptos psicológicos en los que se basa también las terapias psicológicas en Claro, Fundación Rehabilitar. Lo primero fue una explicación del dolor, que se definió como son unas emociones displacentes y además que el estrés y las cargas emocionales perpetúan el dolor. Pero esto es viendo como de una forma cíclica, en que uno siente el dolor, uno siente esa emoción negativa y esa misma emoción negativa hace que el dolor nos vuelva más susceptible al mismo dolor. Y eso hace que se perpetúe el dolor. No sé qué puedes decir acerca de eso. sí, sí, bueno, igual lo que hablaba la expositora fue una explicación bastante general del dolor, vista desde un punto de vista psicológico. Y claramente esto se relaciona bastante a lo que son los estados emocionales, como la tristeza, la pena, y más guiado como en el ámbito psicológico, dejando un poco de lado, por ejemplo, dolencias físicas o algo anexo a lo que no fuera como el estado psicológico del paciente. Pero igual está súper bueno como para ir introduciendo, ¿cierto?, a los expositores que estábamos en ese momento, para ir entendiendo lo que es este concepto. O sea, a raíz de la misma explicación del dolor, se abordó el dolor acerca de las emociones básicas, en donde muy a grosso modo se identificaron cinco, que era la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo. Ahora me acabo de dar cuenta que me falta una. Pero menciónala. Sí, ya, pero estas cuatro que tenemos acá
la rabia era como que nos separaba de nuestro grupo familiar. Era como siempre cuando uno está muy molesto, uno no quiere que nadie le hable porque es algo que uno tiene que solucionar por uno mismo. Es un Ujú. estado de, ¿cómo podríamos decir?, de exacerbación de las emociones en donde no sirve que nos molesten. Tenemos que tener nuestro Claro, tiempo, tiempo para tomar un aire y volver a pensar fríamente las cosas. Eh, También tenemos las tristezas, que su función es acercarnos. Siempre en cuanto nosotros tenemos algún problema, acudimos a algún amigo, algún familiar, una persona de confianza, con la esperanza de que esa persona, aunque no nos solucione el problema, por lo menos nos escuche y nos pueda apoyar en lo que nosotros sintamos mal en ese momento. También la alegría que nos une es como nuestros momentos felices, nuestros momentos más memorables son los que compartimos con otra persona. También puede ser compartir un logro colectivo. No sé, un ejemplo fue los mismos logros de la selección, sirve para unir a todo un país como nación, que nos sintamos más felices de pertenecer a tal sector sí. o tal. Que Y esa emoción nos une a todos como chilenos. chileno. Y luego teníamos el miedo, que nos alejaba de algo que nos hiciera mal. El miedo a lo desconocido, que nos sirve como para tener Por lo, ciertas precauciones. por lo general eso se interpreta como como una huida, Claro, como una huida frente a sí, un al estímulo. estímulo. ¿Y qué puedes decir acerca de las emociones básicas? Delante dijiste algo muy genial. Ah, sí. Ah, bueno, también me di cuenta de que los expositores igual lo hicieron presente, pero bueno, yo me di cuenta que en cuanto a las emociones básicas, por lo general estas se interpretan de dos maneras, de una forma adaptativa y desadaptativa. Y de la forma en que ellos lo interpretaron fue de una forma adaptativa. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a ciertos tipos de emociones, como por ejemplo es la tristeza o la rabia o el miedo, nosotros nos vamos a comportar de cierta manera. Y esta manera va a ser de forma que nosotros podamos sobrellevarla y superarla, de cierta manera. Cuando nosotros nos referimos a una manera desadaptativa, por lo general nosotros las vamos a asociar con ciertos tipos de conductas irracionales, por decirlo así. Uno empieza a formar como estados de depresión o empieza a formar ciertas fobias y ciertas situaciones donde es, se desadapta la forma en como uno tiene que actuar frente a la asociación de estas emociones. Claro, es como que al final uno termina siendo esclavo de sus emociones en vez de ser Claro, parte de sus emociones, de enfrentarse sí, al estímulo, sí, algo que te claro, ocasione por lo rabia o general, claro, tristeza. como tú decís, por lo general uno no se enfrenta y cuando uno no se enfrenta, uno forma estas conductas o formas desadaptativas. Sí, y eso va muy ligado con la teoría inseparable, que fue como un concepto general que engloba todo esto, que nos dice que un hecho conlleva una emoción, una explicación y una conducta. Y todo esto tiene que ver con experiencias anteriores. Em, ¿Qué puede ser? No sé, ir por la calle y ver que alguien patea a un perrito. Es un ejemplo Sí. súper... Ya, eso Es un ejemplo para entender, claro. sí, eso te va a provocar una emoción. Obviamente, habría que ser un ser sin alma para no sentir pena por ese pobre perrito pateado. Claro, Y eso va a llevar a una explicación que él va a ser personal, como que esa persona es una persona muy mala y a partir de eso uno va a hacer una acción que va a ser en base a la conducta, acerca de nuestra sí. personalidad y todos los hechos anteriores que nos hayan ocurrido. Bueno, Y y algo que decir, ¿no? bueno, y por ende, obviamente, también van a tener como una conducta de sufrimiento, entre comillas, siguiendo tu ejemplo como la del perrito. O sea, nos va a dar pena que, por ejemplo, le hayan pegado al perrito, pero también de cierta manera vamos a sufrir de por qué tiene que estar recibiendo esa conducta irracional. El pobre perrito, ¿cierto? Tan desprotegido, tan... Uno sufre, ¿cierto? Mm, Que también se relaciona bastante a lo que va a ser la charla. claro, y para como terminar esto de
esta parte de conceptos básicos hacen una explicación bastante general que engloba el sufrimiento visto desde la mirada de los expositores, en donde dice que el sufrimiento es un estado de amenaza de la integridad y se perpetúa por una búsqueda del no dolor y tiene un impacto a nivel emocional, social, físico y relacional. Esto quiere decir que afecta a prácticamente toda la esfera de las personas. Sí, bueno, sí, en realidad eso, como lo explicó la expositora, fue como una manera introductoria, una manera conceptual de lo que era el sufrimiento. Más adelante igual como que lo empiezan a detallar más de distintos puntos Claro, de vista. con distintos puntos de vista. Sí, Sí. El siguiente gran tema en la charla fue el lenguaje como un constructo de realidad. El título lo dice. sí. El De hecho, lenguaje construye realidad. esto yo creo que de la primera expositora fue como algo muy interesante. Para mí fue lo que más me llamó la atención Ujú. en cuanto a lo que ella, de todo lo que expuso. Sí, claro, porque el lenguaje construye realidad porque uno ocupa el lenguaje para catalogar. Uno ocupa el lenguaje para decir que un lápiz se llama lápiz, un auto se llama auto, el perrito pateado es el perrito pateado. Entonces nos sirve para poder identificar las cosas, identificar nuestras emociones y, y eso. Así que depende mucho en cómo uno se refiera a su situación, cómo es nuestra situación. De hecho, bueno, como dice el título, el lenguaje como constructor de realidad, este ha sido como un concepto que lo han abordado bastante autores contemporáneos o modernos de ahora. Uno de ellos, quisiera mencionarlo, a Humberto Maturana, que tiene un libro muy bueno que habla bastante de lo que es el lenguaje, no como constructor de realidad, pero sí el lenguaje como herramienta para expresar libremente lo que uno está sintiendo dentro de un contexto emocional que se relaciona bastante a lo que es la charla que dieron a entender. Y como me llamó la atención este concepto, porque aquí dicen que el lenguaje va a ser una herramienta constructora, valga la redundancia, de cómo nosotros nos vamos a sentir en el momento y así vamos a poder interpretar nuestra realidad y nuestra realidad de manera individual, claramente. Claro, el ejemplo que nos pusieron en la charla fue que no es lo mismo decir tú padeces fibromialgia que tú convives con la fibromialgia. Obviamente porque al decir el tú padeces es como que la fibromialgia fuera algo superior a la persona y que Sí, esa persona solamente está bajo los designios de la enfermedad. En cambio, al decir tú convives, está diciendo de sí, yo soy Fernando y padezco fibromialgia. Yo no soy fibromialgia, yo no me presento como fibromialgia, yo soy Fernando y además tengo fibromialgia. Es una parte de mí y no es el 100% de mí. claro. Igual tiene que ver harto como con el tema de aceptación también de la Claro. enfermedad, porque muchas veces personas que lo niegan y cuando van a interpretar esto se les nota. Entonces lo hacen ver así como, no, yo padezco esto o yo tengo esta enfermedad. En cambio, otras personas lo interpretan de otra manera. El lenguaje, como dice ahí. Claro, y esto también define lo que es nuestra identidad, que fue el siguiente concepto que se aclaró. Y bueno, la identidad básicamente la construye el lenguaje y es todo lo significativo para una persona. O sea, como persona puede ser significativo la familia, el trabajo, los hobbies, sus gustos musicales, sus gustos por la comida. Todo eso son cosas que son parte de tu identidad. Es un ejemplo muy simple es los extranjeros. Uno se va del lugar y ya no se relacionan con las mismas personas. Las personas ya no tienen el mismo lenguaje. Uno tiene que explicar todo lo que uno está diciendo. Entonces, claramente, tu identificación con tu nacionalidad va a ser mucho más fuerte que una persona que siempre está en el mismo lugar. Claro. También puede ser por definir tus gustos. Se dio mucho en nuestro tiempo de juventud con las tribus sociales, en Ujú. donde estaban Sí, los metaleros, estaban los emo, los sí. Pokémones, y eran adolescentes en busca de su propia identidad. Y De se, hecho, eso es como una tendencia marcada que cuando uno es adolescente o está en la pubertad, uno siempre trata de buscar la propia identidad, uno de incluirse a grupos sociales,
de hacer cierto tipo de actividades en donde a uno lo represente. Claro, entonces el final de este punto de la disertación es decir, básicamente por lo que cuento, por cómo cuento mi historia, es como soy. Uno, al contar algo sobre uno, elige ser el protagonista o la víctima. Así que eso es una cosa muy importante que tenemos que tenerlos todos, incluso para las personas que no están pasando por una situación desagradable. El hecho de que uno empiece a ocupar un lenguaje como compadeciéndose de uno mismo puede perpetuar ciertas conductas que incluso uno puede Sí, tener y que pueden ser desadaptativas, como estamos hablando hasta el momento. Bueno, y luego de todo esto se vio acerca de la perspectiva que explican el sufrimiento humano. Porque el humano, desde que es humano, ha sufrido. Han pasado muchas guerras, han pasado miles de cosas durante miles de años de evolución y la cultura también interfiere bastante en cómo las personas interpretan el sufrimiento. Aquí nos dieron casi la mayoría de las explicaciones son a través de las de la religiones religión. en diferentes puntos del mundo y en diferentes contextos sociales y históricos. Y eso, más adelante se da una explicación como vista desde la ley y el modelo biomédico, que es como que la explicación que nosotros nos manejamos por Claro, sí. nuestra formación. Como que esta exposición fue como más relacionada a un contexto histórico, religioso del sufrimiento, que claramente son como los escritos más antiguos que tenemos que pueden interpretar, ¿cierto?, de mejor forma el sufrimiento humano, Claro, y de la cierta relación que manera. el humano tiene con el sufrimiento. Sí, exacto. Y que como, bueno, el expositor también lo mencionó, que esto se relaciona mucho a lo que es la religión, porque ellos son los que más hablan del El sufrimiento. sufrimiento. ¿Sí? Ujú. Bueno, la primera explicación fue a partir del budismo. Eh, es bastante complejo hablar muy en grueso sin que la gente se pueda malinterpretar los conceptos, pero se va a tratar. Sí. Se trató en la charla y espero también poder llevarlo a cabo. Sí. Ahí me persino en estos momentos para que me salga bien. Sí, pero en todo caso, es como los expositores igual dieron como una mirada así general, porque claramente yo creo que cada uno de estos temas, en cuanto a hablar del cristianismo, budismo, entonces como que hay un tema así súper gigante en cuanto al sufrimiento. Sí, todas las personas que se sientan parte de las religiones que vamos a mencionar, si es que llegan a escuchar este programa, siéntase libre de tratar de explicar el dolor a través de su mirada. Claro, Esto es sí, muy por encima, no somos expertos teólogos en ningún tema, pero vamos a hacer lo que podamos. Eh, Partimos con el budismo. Chut, chut, chut. Ya. El budismo nos dice que el deseo es la causa del mal para la persona, para el ser humano. Pero a la vez el deseo es lo que mueve al ser humano. O sea, el ser humano no puede despertar un día sin tener un deseo. Por ejemplo, uno se despierta en la mañana y tiene hambre. sí, Entonces, siguiendo el camino al nirvana se llega a la raíz del problema. Es que el nirvana sería como la realización máxima para la gente que está en el budismo. Sería como alcanzar la iluminación, alcanzar ese punto en donde ya no hay más deseo, por lo tanto tenemos la respuesta definitiva a todo. sí. Y de hecho igual se explica un poco la mirada del sufrimiento porque aquí cuando uno llega, por ejemplo, cuando ellos dicen que llegan al nirvana, el sufrimiento ya se ve desde otra mirada. El sufrimiento ya es como de una mirada más explicativa y es como, por decirlo así, de causa y efecto. El Ujú. sufrimiento para ellos es como, es relacionar algo explicativo, no es algo en donde ellos puedan interiorizarlo, analizarlo, reflexionar mucho, sino que es netamente, sino que el sufrimiento es algo de aceptación y algo para afrontar. Simplemente eso. Y el nirvana, bueno, para ellos es algo súper máximo y súper superior.
Claro, podríamos decir que el nirvana sería el no sufrimiento máximo. Claro. Bueno, la mirada del cristianismo está enfocada como de distintos puntos. El principal es que con el libre albedrío vendría a ser un castigo para el ser humano. El hecho de que nosotros podamos decidir en gran medida es parte de nuestro sufrimiento. Es que, claro, lo que el cristianismo dice que mediante nuestras propias decisiones es como nosotros, entre comillas, por decirlo así, nosotros decidimos sufrir, po. Claro, Entonces, de hecho, el mejor ejemplo es que Cristo, él decidió sufrir porque él sabía lo que iba, él sabía todo lo que y el dolor que iba a pasar al ser crucificado y él decidió. Y como tú bien dijiste, es netamente por libre albedrío que Dios nos dio esa opción. claro, porque cuando nosotros como seres humanos estábamos en el jardín del Edén, nosotros Sí, nos sufríamos, nos sentíamos dolor, no teníamos necesidades de nada. Pero el hecho de que nosotros nos cayéramos a este sitio terrenal hace que nosotros tengamos que sufrir todas estas penurias. Por eso Cristo tuvo que sufrir, como para entender un poco lo que es el sufrimiento desde la mirada de Dios. claro, de la mirada cristiana. Claro, Sí, y también es como es, es la visión que tiene como que el sufrimiento ilumina a la persona. Todos los santos, o la gran mayoría de los santos del cristianismo, son personas que sufrieron mucho y que a través de eso alcanzaron la iluminación y alcanzaron como y su... la vida eterna en realidad. Claro, Que es como lo que promete Dios para sus hijos. sí. Bueno, otra mirada fue acerca del hinduismo, que dice que la vida es dolorosa, que todos vivimos en el samsara y que depende de las acciones de uno lo que uno recibe a cambio. O sea, ahí El muy popular se habla y del sí, po, archiconocido karma. karma. Se habla del karma. Yo creo que al decir karma ya todos entendemos. Si nosotros Claro, hacemos buenas acciones, sí. vamos a recibir cosas buenas. Si nosotros hacemos malas acciones, vamos a estar más cerca del dolor y el sufrimiento. El judaísmo, por su lado, ve el sufrimiento como un castigo de Dios, en donde se pone a prueba la fe. No, no, la verdad lo pasaron muy por encima, pero podría hablar un poco lo que es el Gehenna o el Jena, que es como el infierno del judaísmo, en donde ellos no creen en el infierno como la mirada cristiana, donde van a caer todas las almas que pecaron. No, el Gehenna es un lugar en donde las personas van a pagar todas las cosas que no pudieron pagar en vida. El judaísmo es como, sí, siempre tratan de ser buenas personas, pero si tus buenas acciones no fueron más que tus malas acciones, tú pasas al Gehenna, que es como un purgatorio, en donde tú estás hasta que puedas alcanzar la iluminación. Se habla de que es un cementerio, un basural, en donde van todas estas almas ¿cómo que se llama? En desgracia, y tienen que pasar miles de penurias para Sí, poder llegar a alcanzar la iluminación y estar más cerca de la vida eterna. sí, Esto no se detalló, pero es algo que sabía por otro lado que sí. me parece muy interesante hablar porque también nos entrega una vista de cómo es el sufrimiento para una persona que practica el judaísmo, que tiene que pasar por un gran sufrimiento, tiene que superar esa prueba y su fe siempre Sí, po. tiene que ser mayor Para ellos es como al sufrimiento. una prueba que le está poniendo Dios. Entonces, Claro. tienen que pasar por ese sufrimiento. Mm. No, no hay camino corto Claro, en la viña no hay del Señor. camino fácil. Bueno, la mirada desde la ley se interpreta al sufrimiento como algo que interfiere en las actividades de la vida diaria. Es como una persona que está incapacitada de salir a trabajar, incapacitada de poder hacer sus actividades recreacionales. Esa persona va a entrar en un ciclo en donde eh, va a generar un sufrimiento. A Es sufrir. como una mirada bastante fría y bastante como objetivable de decir cuando una persona está sufriendo o no está sufriendo. Y es como para terminar un poco quizás unos conflictos ideológicos, porque por todo lo que hemos hablado. Yo creo que eso de la ley, yo creo que se relaciona bastante a lo que es como una mirada política. Política me refiero a
no con la política quizás de ahora, pero sí como una mirada política como de al principio de los años, así como una política en donde uno en verdad se estilaba como la, como por decirlo así, como la buena vida de la ciudadanía, por decirlo así. Yo creo que este punto se relaciona bastante como con el ámbito político en cuanto a las Claro, es personas. como en la toma de decisiones de todo el Estado, Claro. es en base a cómo la ley lo dicta, y podemos decir también que es un concepto que va evolucionando con el tiempo. A medida que van avanzando las leyes, también va evolucionando un poco este contexto, ya esta explicación va a depender del contexto en que se encuentre la Sí, nación, porque claro, sí. esto puede variar en Chile, puede variar en Argentina, en Estados Unidos, Sí, en muchos Canadá. lugares distintos, sí, sí. Claro, y llegamos al último modelo explicativo del dolor, que sería el modelo biomédico, en donde nosotros nos deberíamos peinar, que nos dice que el, el sufrimiento de un estado de aflicción severa asociado a la integridad tiene un efecto multifactorial. Es exactamente la misma explicación que dimos un poco más adelante acerca del sufrimiento. El sufrimiento es cualquier cosa que nos afecte en nuestra esfera social, nuestra esfera emocional, interrelacional y que Ojo, hasta biológico también. hasta Hasta biológico, biológico, sí. sí. No debemos dejar de lado el lado biológico. Sí, a pesar de que estamos hablando de psicología, Sí, la parte biológica también es sí, importante. influye. Yo creo que así como para concluir esto, debería ser bueno que incluyéramos todo lo que dijimos, como todos los puntos que dimos a interpretar, para decir que el dolor es como tú me dijiste, es una esfera multifactorial de muchas cosas en intervención, ya que sea un ámbito social, ámbito físico, ámbito psicológico, ámbito biológico, y es como una interacción de muchas cosas en realidad, muchas cosas que no podríamos describirlas todas, Las palabras se quedarían cortas. claro. Y así llegamos al último tema de la exposición, que son los mandatos sociales y la fibromialgia, en donde básicamente se hablan de todos los prejuicios que las personas tienen con respecto a la enfermedad. Ya había definido un poco a grosso modo lo que es la fibromialgia, que es una enfermedad de dolor crónico, en donde no hay una cura, el dolor no se puede identificar en algún sector. Es bastante complicado, es como que las pacientes saben que le duele, pero no saben dónde le duele, por qué le duele. Entonces eso lleva a pensamientos de las demás personas, como por ejemplo que son hipocondriacos, que son alaracos, que lo hacen por puro llamar la atención, cuando en realidad no es así. Y dependiendo de cómo uno toma los mandatos de la sociedad, es como, eh, es como uno ve su identidad. Y la consecuencia de todo esto es de que la persona que padezca la fibromialgia quede como un observador activo o como un observador pasivo. Que sea parte de todos estos mandatos de la sociedad que no entiende lo que es la fibromialgia, o que él sea capaz de decir no, porque la fibromialgia no es eso. La fibromialgia es algo totalmente distinto y yo no soy fibromialgia, yo soy otra persona. Sí. De hecho, en esta parte de la exposición la encontré bastante buena y bonita a la vez también porque la expositora dio, dio pie a que también participara el público. O sea, no solamente se paró ahí y solo empezó a hablar, sino que también pidió la opinión del público. Y lo encontré bastante bonito y bastante participativo. Sí, yo encuentro que esta fue la parte más útil de la presentación para las personas que tienen fibromialgia. Sí, de todas maneras, porque en verdad se expresaron. Sí. Hubieron opiniones muy buenas, muy contradictorias. Bueno, personalmente igual como que las emociones fluían en mí, como que en verdad empatizaba con ellos, ¿cierto? Ujú. Como profesional del área de la salud. Y no, lo encontré muy bueno, como que en verdad la última expositora estilaba mucho lo que era la pedagogía constructivista, que en Claro. base a lo que opinaba el público, ella fue aportando, ¿cierto? Y concluyendo lo que ella buscaba. De hecho, en muchos aspectos también ella mencionaba que
que encontraba muy bueno ese punto de vista y que no lo había planteado en la exposición, pero también lo complementó con la opinión profesional que tenía ella. O sea, fue pero genial esa exposición. Sí, y eso también como a modo ya prácticamente de finalizar del tema, que este fue el último tema, es también explicar que la terapia psicológica que se hace en Fundación Rehabilitar es en base al constructivismo, ya que no es una terapia en donde se pueda atender a todas las pacientes una por una. Se hace una terapia grupal en donde se le entregan herramientas que parten con esto, con explicación del dolor, con, con que uno no forme una realidad con lo que uno hable y además entregan algún otro tipo de herramientas que puedan servir como para los momentos de ansiedad, problemas de sueño, Sí. entre muchas otras cosas más que puede ser de mucha ayuda a la psicología. Eso es bastante bueno que eso se le menciona como la psicoterapia o la psicoeducación. Claro. Y sí, es bastante bueno. De hecho, dentro dentro de las aulas, eso es como lo más significativo para los pacientes. Porque ellos mencionan de que en verdad ellos pueden entender qué es lo que les está pasando. Y de hecho, bastante curioso porque de los que estábamos ahí salió una opinión Sí, aquí está bastante, bastante radical, pero obviamente bastante útil, ya que salió una opinión de un profesional de la psicología que mencionó de que a pesar de que él no estaba de acuerdo con el tipo de terapia que los psicólogos planteaban ahí, él mencionaba de que sería bueno también dar pie a una terapia más individual y personalizada, porque él decía que si uno lo hacía así iba a obtener mejores beneficios en cuanto a lo que es la psicoterapia con el paciente de manera individual. Y bueno, hoy claramente, y los expositores también lo dieron a entender, que fue bastante válido lo que él dijo, y es real, porque en muchas ocasiones así tiene que ser. Pero bueno, lamentablemente, y tú debes saber, Fernando, que aquí los psicólogos, ¿cierto? No disponen del tiempo, o los pacientes no disponen del tiempo completo, claro. como son en ciertos internados, para tener la terapia o la psicoterapia de manera individual o personalizada, ya que son muchos pacientes y son muy pocos los psicólogos, que también ellos no disponen del tiempo completo. Ujú. Entonces, esa fue una opinión muy buena de parte de un profesional que a todo esto era un profesional de la psicología, que Sí. llevaba tiempo, ¿cierto?, Val- ejerciendo la psicología, pero vale de la pena manera en el aula. también, vale la pena también mencionar que eran como dos escuelas diferentes. Había comentado Sí, también. de que en la fundación se basan en el constructivismo y este psicólogo era psicoanalista. Sí, Por lo tanto, es muy difícil hacer un psicoanálisis grupal. Es como totalmente imposible porque está enfocado más en la persona claro, que en qué sí, se puede hacer para lograr algo. sí. Bueno, en todo caso, dejaron invitado a ese profesional y bueno, ojalá que nos esté escuchando ahora porque claramente él sería un gran aporte en cuanto a lo que es la Fundación Rehabilitar. Claramente, ya que se necesitan manos, se necesita harta ayuda y sobre todo en la psicología. Bueno, y así estamos llegando al final de nuestros comentarios, de nuestra reseña de esta charla de las multivoces del sufrimiento. Manuel, ¿qué puedes concluir a raíz de todo esto que hemos hablado? Bueno, de todo, creo que la exposición fue muy buena, fue muy bonita, muy emotiva, ya que surgieron muchas opiniones, muchas vivencias, ¿cierto? De los mismos pacientes que nombraban sus dolencias, sus experiencias personales, experiencias físicas, experiencias psicológicas. Entonces, fue una charla muy emotiva, muy bonita y de mucho aprendizaje, en donde uno pudo aprender de mejor manera cómo ve el aspecto psicológico en cuanto a lo que es esta enfermedad. Considerando que esta es la segunda charla, ¿cierto? Si no Claro, me la equivoco. segunda. Considerando que es la segunda charla, ¿cierto? Que la primera fue una charla más introductoria, Claro, ¿o fue no? como más explicativo. De hecho, eso fue uno de ¿cómo que se podría decir? De las críticas que hizo el psicólogo, que Claro, fue sin que el... no en ningún momento se dieron el tiempo de explicar un poco en detalle lo que es la Mm. fibromialgia. Claramente él no tenía el conocimiento previo que Claro algunos que... ya lo teníamos. Ujú. Claro, quizás eso faltó explicarlo un poco, pero no, de todas maneras fue una charla muy buena, muy bonita y vista desde un punto de vista que
algunos desconocemos, ya Claro. que en nuestra área es netamente física, ¿cierto? Y tratamos de abarcar las demás áreas, pero no el contexto o en la profundidad que debería ser. Claro, es como que nos sirve un poco más para identificar lo que es el trabajo del otro profesional que también se dedica a la Sí, rehabilitación. claramente. Nosotros como kinesiólogos obviamente tenemos la mirada más física, más al O daño. más terapéutica también. Claro, es que en realidad como el tipo de terapia más Sí, física, aunque bueno, esto también sirve como para tener un mejor abordaje con otras terapias que son más de educación, que también tienen que ver con el área psicológica, pero que no forman parte como de algo estructural, por decirlo así, de lo que es ser un kinesiólogo. Es como una herramienta más, no es como saber acerca de la irrigación o de la inervación sí, o de la vía ascendente y descendente. No, esto tiene que ver más como una herramienta que nos apoya en nuestra terapia y además como tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario, también poder abrir la mente y buscar el apoyo de otros profesionales. Uno no es dueño de todo el claro. conocimiento O no y es dueño del habla muchas veces. claro, Sí, entonces hay que saber también resguardar la integridad del paciente y poder apoyarlo de una forma constructiva con otros profesionales. sí. Más adelante van a haber otras charlas, vamos a Esa, intentar de comentarlas todas. esa es una tarea que todavía está, en todo caso, todavía está aquí en trabajo, ¿cierto? El trabajo multidisciplinario, que yo lo encuentro que un, una tarea muy bonita que todos vamos a ir construyendo de a poco. Bueno, Sí, y llegamos al final. Espero que ok. esta reseña de la charla haya servido de mucho para las personas que no pudieron asistir o son las personas que recién están informándose acerca de qué es la fibromialgia, estas visiones que hay. Y así que eso, lo dejamos muy invitado a que comenten, no hagas preguntas, serán respondidas en su totalidad. Y también nos sirve para poder avanzar y poder explicar de mejor forma que esas otras charlas. Ya tenemos visto por lo menos 4 programas más acerca de unas charlas que ya asistimos. Así que muy invitados todos sean a participar y nos despedimos. ¿Algún saludo, Manuel? Sí, muchas gracias al equipo aquí de colaboración de la radio por invitarme y por supuesto saludo a todos los profesionales del área de la salud, del área de psicología y el área de pedagogía que siguen luchando, ¿cierto? Por salir adelante con este tipo de patologías, ¿cierto? La fibromialgia y muchas otras más que también estamos trabajando ahí con equipos multidisciplinarios. Aprovecho también de saludar a los enfermeros, los terapia ocupacional, los pedagogos, así que fuerza nueva, ánimo y harto trabajo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, esa ha sido nuestra reseña. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Hace que